Christian Bragarnik vuelve al fútbol profesional de Querétaro. Versión 2025 de la Vuelta a España comienza en el norte de Italia. Jorge Almirón queda fuera de la dirección técnica de Colo-Colo. México aparece en el cuarto sitio del cuadro general de medallas de los Juegos Panamericanos Junior. Dream Team de los Estados Unidos está en búsqueda de un nuevo entrenador. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo y saludamos a nuestro buen amigo, el periodista Pedro Gómez. Pedro, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido una vez más a una emisión del Bla 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 Deportivo. Mi querido Ed Martínez, ¿cómo estás? Muy buenas noches, un gusto saludarte, amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí estamos, puntuales a la cita. Muy bien, bueno, pues hoy vamos a arrancar con un tema medio escabroso de uno de los mejores amigos o uno de los mejores, ¿qué podríamos decir? De los mayores depositarios de los afectos de Pedro Gómez, que según nuestro productor, el ingeniero Alan y Ávila, nunca se ha ido de Querétaro, aunque formalmente no aparezca. Lo que ocurre es que con el correr de los acontecimientos se ligan perfectamente a una declaración de marzo del 2025 y a partir de ese periodo y hasta nuestros días se han venido suscitando toda una serie de situaciones que por supuesto es necesario revisar, compartir con ustedes y que a lo mejor en ese flujo, en este enorme cúmulo de información, podemos encontrar la explicación de por qué el equipo a la primera jornada no contaba ni siquiera con los elementos mínimos para presentarse al primer partido de la campaña regular y ahora como en cascada llegaron cualquier cantidad de absolutos desconocidos para enfundarse en la camiseta del Deportivo Querétaro. Pedro Gómez. Bueno, ya habíamos dicho que no tenían ni dueño. Que no tenían ni dueño. Y ¿no? conste que aquí hemos tenido de todo. Hemos tenido empresarios que después terminaron en presidio. Sí. Hemos tenido empresarios que perdieron su patrimonio intentando ser propietarios del Querétaro. Hemos tenido a románticos que ya se alejaron del fútbol profesional. Hemos tenido hasta responsables de narcotráfico como propietarios del equipo. En fin, aquí ha pasado de todo. Bueno, hemos tenido hasta un patronato queretano para el fomento deportivo, ¿sí te acuerdas? Sí, cómo no, sí. Un grupo de pretendidos contadores, especialistas digamos, en contabilidad fiscal y que a partir de allí se hicieron propietarios de la franquicia del equipo, ¿no? Que no hicieron más que puentear recursos públicos para hacer una simulada compra de un equipo que después se regresó presuntamente a la iniciativa privada también. Por esos manejos fiscales ante la Secretaría de Hacienda. Sí, bueno, pasó también Zlatko Petricevic, sí, claro, que no tenía un centavo, pero que dijo, con lo que voy a traer de patrocinios, les termino de pagar su equipo sin ningún problema, ¿no? Y unos piquitos más de vodka y con eso la hacemos. Y con eso la hacemos. Sí, bueno, claro. Ya les platicaremos, no hoy, sino en los días por venir, cómo es que se dio la adquisición en esta oportunidad de la franquicia del Deportivo Querétaro. Ya tenemos los documentos, ya tenemos los datos, ya tenemos los nombres y desde luego que se los vamos a compartir. Pero ahora queremos comenzar un poquito en los antecedentes. Seguramente se recordarán de un nombre tristemente célebre para el fútbol profesional de Querétaro y en general del balompié de paga en México, Christian Bragarnik, que pasó, dicen algunos como mi productor, que nunca se ha ido por Querétaro manejando al plantel del fútbol profesional y después, con el paso de unos cuantos años, se convirtió en el promotor, en el agente, en el revendedor referencial de todo el fútbol profesional, de todo el continente americano, asentado en Buenos Aires. Desde ahí su imperio de promoción futbolera profesional se ha extendido hasta México.
Pedro Gómez. Ay, ¿cómo sabías que soy repor-fan Sí, de Christian Bragarnik? Sí. Anda, pues. Bueno, te pusimos ahí la foto donde luce Sí, muy elegante. no, bueno, él siempre ha sido una persona muy elegante. Hace, bueno, ¿qué? 20 años, Sí, yo creo que. por lo menos. Por lo menos y que lo entrevistamos en este mismo Sí. programa hace ya varias décadas Y que por atrás. ahí le publiqué también algunas notas Sí. informativas en el extinto periódico AM, ¿no? Correcto, De Querétaro. sí. Fíjate que ahora viene a mi recuerdo un tema que era o sigue siendo una anécdota y también sigue siendo una especie de cuento, de fábula o de aventura. Hace muchos años recibí una invitación para dar una conferencia a estudiantes de una universidad de comunicación de una universidad de aquí de Querétaro. Ok. El fin de semana me topé con uno de esos alumnos que hoy ya no es un alumno, ya es todo un profesional de la comunicación, claro. y me dice, oye, ¿te acuerdas de la conferencia que fuiste a dar a tal universidad? Le digo, sí, claro. Dice, yo estaba en ese grupo de estudiantes. Dice, ¿y qué razón tenías de aquella vez de las anécdotas que nos platicaste del Club Querétaro? Dice, cuando eran los tiempos en que llegaban a pagarle a los jugadores en efectivo. En dólares, además. En dólares, además. En dólares y en efectivo. Y en las famosas bolsas negras que entraban por el estacionamiento del camión. O que descendían en un helicóptero al también, centro de la cancha. Claro, ¿no? También, sí. Entonces, recordé mucho aquellas épocas y ¿qué nombre crees que se me vino ahorita a la memoria de aquellas épocas? Que también estaba ahí armando jugadores. Ilústranos, Pedro Gómez. Creo que se llama Cristian y se apellida Bragarnik. Ya andaba con sus correrías por Querétaro en ese periodo, ya, ¿no? claro, ya andaba por aquí hace 20 años aproximadamente y ya andaba también en el tema de traer jugadores. Sí. Después, años después, hizo el tema de traer a directores técnicos, pero empezó con jugadores. Sí, claro. Entonces eso nos habla de que efectivamente, como dice nuestro productor, el ingeniero, pues es una persona que no se ha ido de este estado. Al menos en el tema deportivo administrativo, vamos a llamarle de esa forma. Él siempre ha estado vinculado y allegándole una cantidad de nombres deportivos, tanto de jugadores como de directores técnicos, al Club Querétaro y más en esta era que acaba de pasar de Grupo Caliente. Sí, por supuesto, y desde luego que también esto viene a vincularse con una serie de movimientos de carácter administrativos y pretendidamente deportivo que han venido presentándose en los días recientes en la organización del Deportivo Querétaro, movimientos que hacen sospechar que se pretende simple y sencillamente simular que todo está cambiando para que en realidad todo siga exactamente igual y que los derroteros de este equipo pues sigan siendo simple y sencillamente los de la indiferencia, los del olvido y los de mantenerlo siempre en segundo orden o en último orden de prioridad. Y en ese sentido, bueno, tiene justamente su vaso comunicante con lo que está sucediendo en el sur del continente y particularmente allá en Rancagua, hacia el sur de Santiago de Chile, en donde tiene su sede el Club O'Higgins, y que aquí ya les presentamos los rostros de quienes abierta, declarada y públicamente se han convertido en los nuevos propietarios de ese equipo de la primera división chilena, y que conste que desde aquí les lanzamos nuestras advertencias de que tuvieran mucho cuidado con los personajes que se acercaban a esa geografía chilena. Vamos a platicar de ello. Por lo pronto abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Finalmente se ha alcanzado un acuerdo y los pasos del técnico de origen argentino Jorge Almirón y el club Colo-Colo han tomado derroteros completamente separados uno del otro. Una indemnización de $1 millón por lo que le restaba del convenio laboral entre ambas partes ha permitido que Jorge Almirón aceptara separarse de su rol como director técnico de la escuadra del Cacique. De este modo, se cierra un ciclo de otro entrenador representado por el inefable Christian Bragarnik, de quien se presume maneja a su antojo las contrataciones más importantes del balompié chileno. Resta conocer quién será el suplente de Almirón,
cuando ya se ha mencionado con insistencia varios nombres, luego de que Héctor Tapia declinara la invitación que le extendió la dirigencia colocolina para hacerse con el banquillo de responsabilidades del equipo más popular del fútbol de paga en Chile. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, veíamos y escuchábamos con atención la nota que habla de Jorge Almirón, que ha dejado de ser el director técnico de Colo-Colo. ¿Quién creen ustedes que es el representante de Jorge Almirón? A ver si tú lo adivinas. Está bien difícil la pregunta, Pedro Gómez. Híjole. ¿Quién será el representante de Jorge Almirón? Cristian. Que ya también pasó por Querétaro, ¿eh? ¿Cristian Castro? No. Cristian Bragarnik. Cristian Bragarnik. Cristian Bragarnik. Y la otra pregunta, para que vayamos entrando en materia, ¿quién es el representante que regresó a Diego Coca como timonel de los rojinegros del Atlas? ¿A que no sabes la respuesta, Pedro Gómez? A ver, a ojos cerrados. Cristian Bragarnik. Cristian Bragarnik. Bueno, y la lista no termina allí. Pero antes de ir a esos temas, vamos a plantearles la interrogante de esta jornada para que comiencen a comunicarse con nosotros y nos ayuden a darle salida a nuestra pregunta encuesta de esta noche. Hace apenas unas cuantas horas atrás, en la capital del país, ya presentaron a JJ Macías como nuevo integrante de los Pumas de Universidad. Este jugador promesa que nunca cuajó, aquejado por las lesiones aquí, allá y acullá, en todas las geografías y en todos los equipos donde militó, tal vez excepción hecha de los Esmeraldas de León, en todos se lesionó y nunca se pudo recuperar al 100%. Así es que la pregunta es muy sencilla: ¿rendirá JJ Macías en los Pumas de Universidad? ¿Sí o no? Comiencen a comunicarse con nosotros. Ahí está nuestro teléfono y nuestro número de WhatsApp, y si nos está siguiendo por las redes sociales, pues comience a participar. Díganos usted si considera que el atacante mexicano JJ Macías, significado en toda su trayectoria futbolística por las lesiones, podrá rendir o no con los Pumas de Universidad. Así es que ahí está la pregunta para que comiencen a comunicarse con nosotros. Y seguro te acuerdas de JJ Macías por las lesiones también, Pedro Gómez. Sí, claro. A ver, y también me recuerdo mucho que lo consideraban una promesa. Sí, un jugador de talla internacional. De talla internacional del fútbol mexicano. Sí, claro, ¿no? Aparte, en su paso por Chivas lo crecieron muchísimo. Sí. Luego llegó a Santos Laguna. Y luego ya después... Estuvo también intentando en la MLS, pero en todos los equipos se lesionaba. Sí, yo creo que ahí el tema principal de JJ Macías, y que sí tiene cosas interesantes deportivamente hablando. Sí, futbolísticamente sí, claro. Es el tema de la cabeza. ¿Sí crees? Sí, mira, es un tema de los atletas de alto rendimiento también. De repente hay a quienes los encumbran muchísimo, sí, les destrozan la cabeza con ese tipo de aseveraciones, y después se plantan arriba de un tabique y sienten que sí, nadie los merece. Comienzan a marearse. Y ya cuando ven la realidad, ya es diferente. Yo creo que JJ Macías lo hicieron crecer de más. Y después, cuando ya tuvo su dosis de realidad, mentalmente no estaba preparado para el doble trabajo que tenía que ser, tanto física como psicológicamente. Yo siento que si en Pumas lo llevan bien de la cabeza, podría rendir. Todavía es un jugador que puede dar, ¿eh? Bueno, está en la edad y condiciones siempre tuvo. El tema es que entra a la cancha y a los 5 minutos se tiene que retirar porque ya está lesionado otra vez, particularmente el problema de tendón de Aquiles, que le ha quejado durante prácticamente toda su carrera, y también ligamento cruzado de la rodilla. Sí, y él con esas limitaciones físicas, él tiene que empezar a plantearse diferente en el terreno de juego. Ya no va a ser la misma explosividad que tenía como antaño, pero hoy también es un jugador que tiene mucha experiencia profesional en primera división y en alto rendimiento. Sí, claro. Puede hacerlo de manera diferente porque sí tiene facultades para hacerlo. Solamente es que lo lleven muy bien de aquí para que pueda rendir físicamente. Yo siento que JJ Macías todavía puede dar otro poquito más, no de talla internacional, pero sí siento que todavía le puede dar algo a Pumas. Bueno, pues esa es la pregunta encuesta de esta noche, para que nos acompañe y usted nos dé su opinión, si considera que el atacante mexicano JJ Macías todavía puede aportar
para los Pumas de Universidad. Díganos si sí o no, o si usted considera que no es posible que siga rindiendo en el fútbol profesional de nuestro país. Bueno, esta es una nota que ha cobrado notoriedad por los acontecimientos que han venido dándose en el Deportivo Querétaro. Está fechada el 12 de marzo del 2025. Aquí está Cristian Bragarnik, para quien no lo conociera. El Esto publica esta noticia. El dueño del Querétaro estaba relacionado con el narco. La confesión del promotor Cristian Bragarnik. Cristian Bragarnik, promotor de futbolistas en la Liga MX, aseguró que el dueño del Club Querétaro tiene vínculos con el narcotráfico. ¿Estaba descubriendo el hilo negro o en ese momento se sintió medianamente desplazado cuando el tío llegó y tenía de asesor a Rafa Márquez, al cual terminó perjudicando? Por fortuna, Rafa ya pudo aclarar toda esa situación, pero ese personaje, Tirso, está en presidio en los Estados Unidos. Pedro Gómez. Dice, el dueño del Querétaro estaba relacionado con el narco. ¿Y sí dijo qué dueño? Bueno, sí se atrevió a sugerir quién podría ser sin mencionarlo por su nombre. No, bueno, a ver, aquí hay un tema fundamental en todo, incluso lo que hacemos tú y yo. Sí, periodismo. Periodismo, exactamente. Sí. Todo el que está, el que acusa algo tiene obligación de comprobarlo. Sí. No sabemos si Cristian Bragarnik va a comprobar o no una declaración de este tamaño. Ajá. Ahora, tampoco especifica a qué dueño del Querétaro se refiere, porque aquí han pasado de todo, N cantidad de dueños. Algunos, y varios de ellos están o estuvieron en presidio en los tiempos recientes. Es correcto. Aparte, también en aquella época, cuando Cristian estaba aquí en Querétaro, hubo una directiva cuando estaba físicamente, ¿verdad? Bueno, sí, que no se ha ido. Cuando estaba físicamente. Cuando vivía en Querétaro. Cuando residía. Cuando residía en Querétaro, es correcto. Hubo una época en que él timó a la directiva. Trajo a 3 jugadores que nada más servía uno y los otros 2 eran unos troncos. Bueno, aquella vez el entonces presidente del club, que incluso era un corredor de bolsa en la Bolsa Mexicana de Valores, que lo trajeron como presidente de la organización, se quejó amargamente de Cristian Bragarnik en esa época, que los había timado con 3 jugadores. Entonces no sabemos ¿a quién se estaba refiriendo? Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con este tema y la nota completa de la declaración de Cristian Bragarnik. Volvemos. Integrante de una prestigiosa lista de astros de la NBA que han decidido representar a sus respectivos países en la versión 2025 del llamado Eurobasket, el jugador ancla de los Bucks de Milwaukee se alista para tomar parte en el torneo continental. Giannis Antetokounmpo, líder de la quinteta de Milwaukee en la NBA, parece haber superado sus lesiones y de hecho se ha presentado ya para el partido de preparación ante su similar de Lituania. Galardonado en varias ocasiones como el jugador más valioso de los identificados Bucks, Giannis alineará con la escuadra de Grecia, país donde creció y al cual ha representado en varias competencias de orden internacional. Vasilis Spanoulius será su entrenador en este certamen, en donde deberá rivalizar con las escuadras de Italia, España y los anfitriones de Chipre, en donde Giannis Antetokounmpo confía en poder exhibir su poder ofensivo y proteger el propio tablero helénico. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Les reiteramos nuestra pregunta encuesta de esta noche para que se comuniquen con nosotros al 720-214-2537. Déjenos un mensaje de WhatsApp o si ya está acompañándonos en las redes sociales, ahí mismo mándenos su mensaje. ¿Rendirá JJ Macías en Pumas? Lo acaban de presentar hace unas cuantas horas atrás allá en la capital de la República. Por ahora los opinantes dicen que sí, el 40%, y el 60% dicen que no, contradiciendo a Pedro Gómez, y yo creo que les asiste mucho la razón. Pero bueno, continúen dándonos su opinión para que se muevan allí los porcentajes.
¿Rendirá JJ Macías en Pumas de Universidad? ¿Sí o no? Dicho esto, vámonos entonces ahora sí con el contenido de la declaración de Cristian Bragarnik, el dueño del Querétaro. Estaba relacionado con el narco. Es una nota que se publicó el 12 de marzo del 2025. Y hay que recordar que para el mes de mayo de este mismo año se estima, o por lo menos eso es lo que se declaró, comenzaron las negociaciones entre el señor Spiegel y los casineros y los apostadores para la operación de compraventa del Deportivo Querétaro. Cristian Bragarnik es señalado por varios periodistas como Héctor Huerta y Rafael Ramos, además de Pedro Gómez, como el promotor que domina el fútbol mexicano. Yo creo que no lo domina, es el dueño. Ya llevó a Jorge Almirón a Colo-Colo, no tarda en traerlo a México. Ya se llevó a Diego Coca y ya lo regresó al Atlas. Y ahorita les vamos a presentar el resto de los técnicos que maneja el señor Bragarnik. Dice: si bien los agentes de futbolistas prefieren pasar desapercibidos, el argentino recién habló sobre la Liga MX, específicamente acerca de los vínculos al narcotráfico, como en el caso del Querétaro. En entrevista con Juan Pablo Barsky en Clank, un programa que se transmite en redes allá en Argentina, Bragarnik aseguró que el dueño del Querétaro estaba involucrado con el narcotráfico, entre comillas y en negritas. El dueño del Querétaro estaba relacionado con el narcotráfico. Tuve una gran relación con él. En México el narcotráfico es algo normal, más allá de ser ilegal, dijo. El narcotráfico en México es algo normal. Bueno, a ver cómo sostiene eso el señor Bragarnik. No obstante, Cristian no quiso dar un nombre específico, ya que en realidad no se hizo público a quién realmente estaba a la cabeza del equipo. Hasta hace poco, la familia Achar Levy, fundadora de la empresa Comex, era la propietaria del club cuando se lo compraron a los Hank y su presidente era Gabriel Solares. Ya observen aquí ustedes algunas inconsistencias, ¿verdad? Algunas contradicciones, porque se estima que la familia Achar Levy, por lo menos en lo declarativo y en lo formal, nunca fueron propietarios de la franquicia del Deportivo Querétaro. Estaba el señor Escalante, que ahora es el dueño del Atlante, y varios inversionistas más, y efectivamente el que aparecía dando la cara era Gabriel Solares. Bueno, esta es parte de la nota, y sigue la nota de la declaración de Cristian Bragarnik. Aquí lo tenemos. Dice Cristian Bragarnik, el promotor con más influencia en la Liga MX, entrenadores y jugadores representados en el fútbol mexicano, y por supuesto que no son todos. La lista, pues tendríamos que dedicarle unos 6 o 7 programas para poder detallarla. Diego Coca, al que acaba de regresar con los rojinegros del Atlas, ya lo había llevado a Tigres. No conforme con eso, dijo: no, ya podemos saltar a la selección mexicana, y lo puso al frente del tricolor. Alguien se dio cuenta y lo echaron. Antonio el Turco Mohamed, que ya sabemos siempre llega con su pandillita de jugadores a todos los equipos en donde se instala, que por cierto acaban de eliminar al Toluca en la Copa de las Ligas, en la Leagues Cup, pierden penales con el Orlando City. Así es que ahí está el Turco Mohamed. Mauro Herc, al que aguantaron en Querétaro hasta decir, bueno, ya era insufrible, ¿verdad? Yo me imagino que los más fervientes seguidores de Mauro Herc deben estar arrepentidísimos de eso. Sebastián Sosa, y luego sigue Ignacio Rivero, nada más y nada menos que el capitán de los Cementeros de Cruz Azul. Lucas Rodríguez, Lucas Romero, el que siempre dijeron que iba a ser un fenómeno y que continúa ahí siendo del montón, y Brian Romero. Son algunos de los más referenciados, pero por supuesto que la lista es casi inagotable. ¿Será o no será Cristian Bragarnik el verdadero dueño del fútbol profesional en México? Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Continúan dando notas destacadas los jóvenes atletas mexicanos en el marco de los Juegos Panamericanos Junior que se desarrollan en la ciudad de Asunción, Paraguay, en el sur del continente americano. Particularmente, 2 disciplinas han representado muchas preseas para la delegación deportiva de nuestro país. Tal es el caso de los artemarcialistas de Taekwondo, así como los competidores de saltos ornamentales. Hasta ahora, los integrantes del pleno del representativo tricolor han acumulado un total de 19 medallas de oro, 33 de plata y 32 más de bronce, con lo cual se han colocado en el 4º puesto del cuadro general de preseas. Brasil, Colombia y la delegación de las barras y las estrellas ocupan los 3 primeros sitios, pero los mexicanos lo han venido realizando muy bien, por lo que la expectativa es muy alta respecto de la posibilidad de seguir sumando preseas en estos Juegos Panamericanos Juveniles 2025. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues vamos con la pregunta encuesta. ¿Podrá rendir, como todo mundo desea, en Ciudad Universitaria JJ Macías con el equipo de Pumas de la universidad? Y bueno, se mueven ahí los porcentajes. El 39% dicen que sí, el 61% dicen que no. Aquejado por las lesiones, nadie se atreve a asegurar que JJ Macías esté ya al 100% de su capacidad físico-atlética. Y dice Pedro Gómez, introduciendo otro elemento a la discusión, que la parte mental es muy importante. Denos su opinión, ¿rendirá sí o no JJ Macías con los Pumas? A ver. Profe Valenzuela, a quien le mando un cariñoso saludo, sí. Pero sí te voy a decir, no seas pesimista, Ed Martínez. ¿Por qué eres tan pesimista? Dale chance al JJ. No, ojalá le vaya muy bien. Dale chance. Sí, digo, también. la verdad como es que dijera sí. el Chelis, Sí. denme chance. Todo el mundo tiene chance a una segunda oportunidad. No, pero este ya es como la enésima oportunidad de JJ bueno, Macías. Pregúntale a Cristian también, a ver. Sí, que se ponga como representante a Christian Bragarnik. Aquí está, fichajes más destacados de Christian Bragarnik en el fútbol mexicano. Fíjense, Diego Armando Maradona, en paz descanse, llegó a los Dorados de Sinaloa por la intervención, la intermediación, la promotoría de Christian Bragarnik. Y con el sillón para estar muy cómodamente sentado en el estadio de los Dorados allá en Culiacán. Iván Marcone, que no rindió nada en Cruz Azul, lo sacó del equipo cementero, lo llevó a Boca Juniors y allí también fracasó estrepitosamente. Darío Benedetto, que pasó por Tijuana, pasó por América, lo llevó a Boca Juniors y está prácticamente retirado. Alguien que se pensaba que podía ser uno de los grandes ídolos históricos del equipo de Boca Juniors, y también pasó por Querétaro, a los 43 años creo, y después de 5 años de no haber jugado nada, y lo trajeron a alinear la temporada pasada, no, la antepasada. Correcto, ese es un dato muy importante. Eduardo, al que le dicen sus compadres el Chacho Coudet, que llegó a dirigir en Tijuana, dirigió en Argentina, ahora lo tiene dirigiendo con, ¿qué podríamos decir? Un papel francamente mediano, por no decir otra cosa, en el fútbol español. Diego Coca, ya hemos hablado de Diego Coca, estuvo también en España, fracasó estrepitosamente, lo regresó a Argentina, lo echaron de Talleres de Córdoba y ya lo rescató otra vez Christian Bragarnik y lo puso en la dirección técnica del Atlas con esa declaración pomposa, ¿verdad? Dice Diego Coca, es que al Atlas no le puedo decir que no. No, a quien no le puede decir que no es a Christian Bragarnik, que seguramente le dijo, oye, ya me cansé de mantenerte, ya ponte a trabajar, aunque sea en el Atlas. Jorge Almirón, que ya estuvo en Tijuana, que ya estuvo en Querétaro, lo llevó a dirigir, por supuesto, en Argentina y lo mandó con Colo-Colo, de donde hace apenas unas cuantas horas atrás lo echaron. Pedro Gómez, amigos, ¿es o no Christian Bragarnik? Como dice la nota acá al final, la mayoría de sus operaciones son con Jorge Alberto Hank, de Grupo Caliente. ¿Es o no el verdadero dueño del fútbol mexicano? Sí, eso no, pero sí hay muchas coincidencias. O sea, oye, Diego Coca también estuvo en Querétaro. Sí, por supuesto, pasó, pero muy fugazmente. Sí, pero también estuvo en Querétaro, entonces aquí hay muchas coincidencias. 1, Grupo Caliente. 2, Xolos de Tijuana. 3, Querétaro. Así es. Digo, por lo menos influencia en el balompié nacional, claro que la tiene. Sí, pero además una influencia muy acentuada, muy marcada. Y eso tiene colación
con otro tema que les vamos a compartir. Tenemos lista la carta porque empezaron a darse todos estos movimientos con el Deportivo Querétaro y en ese contexto Gallos Blancos informa la salida de Ángel Raúl el Rambo Sosa. ¿Se acuerdan ustedes de aquel pretendido director deportivo que se hizo de palabras con un portero de un equipo adversario en un partido oficial y que lo suspendió la disciplinaria y que después nadie quiso declarar y que un servidor pretendió entrevistar al que decían que era el presidente del club y salió corriendo del Estadio Corregidora porque no quería hablar del Rambo Sosa? Bueno, pues ya lo echaron. El Club Querétaro informa que Ángel Raúl el Rambo Sosa deja su cargo como director deportivo, función que desempeñó durante poco más de 3 años para asumir un nuevo reto en su carrera. No nos dicen cuál es ese nuevo reto. A lo mejor el reto es vivir sin tener que estar cobrando en un equipo de fútbol profesional. Ese sería un auténtico desafío, ¿verdad? Desde la llegada de Innovatio Capital como nuevos propietarios de la institución, Rambo fue pieza clave en la conformación de la columna vertebral del actual plantel, lo que permitió que la transición se realizara de manera ordenada, sí, y sin contratiempos, seguro. Su experiencia y compromiso resultaron fundamentales para consolidar esta etapa de cambio. A ver, dicen que la transición se realizara de manera ordenada y sin contratiempos. Señores, si no tenían ni plantel completo para la primera jornada, Pedro Gómez. Me llama mucho la atención que digan clave en la conformación de la columna vertebral. Si no tenían pies ni cabeza, ¿sí? menos columna sin un arquero confiable, con todo respeto para Memo Allison. Sin un central. Sin un zaguero central. Sin un medio creativo y sin un delantero, un Así matón. Es. O sea, no hay columna vertebral. Entonces, ¿dónde está la columna vertebral? ¿A qué se refieren? No sé. Bueno, ya todo lo demás, ya saben ustedes, son las declaraciones esas de oficio. Le deseamos mucha suerte, que le vaya muy bien, que se mantenga lo más alejado que pueda del Estadio Corregidora y también de la Unidad Deportiva José María Truchuelo, mal llamada Centro Gallo de Alto Rendimiento, que ya no vuelva el Rambo Sosa. Pero el tema es que llega otro personaje cuyo currículum se reduce a un enunciado de un solo renglón y entonces las sospechas crecen y reiteramos la interrogante, la pregunta, lo que se cuestiona a los aficionados, amigo Pedro Gómez. Se supone que estamos en la dinámica de pretender que estamos cambiando todo para que en realidad todo siga igual. Y luego, sí, nombraron a alguien, Álvaro de la Torre. Ajá. Que supuestamente fue ayudante de Guardiola también. Director, director asesor de José Mourinho. De la Jaiba Brava del Tampico Madero. Un equipo de la Liga de Extinción. Claro. Ajá. Y que también tuvo un paso por ahí en el Atlas, que fue director deportivo del Atlas. Del Atlas. Pues según. Entonces no sabemos si por temas de también... Y no me vas a decir que estuvo allí en el periodo en el que Diego Coca, empleado de Cristian Bragarnik, era el director técnico de los rojinegros. No me haga sospechar, Pedro Gómez. Por favor, aclare esa situación. Ya no me extrañaría nada, pero cuando ves que Diego Coca llega a la dirección deportiva, a la dirección técnica del Atlas y que el hoy director deportivo del Querétaro estuvo en el Atlas, ajá, pues ya nada más. Ya puedes despertar todas las sospechas. Bueno, las que sean. Aparte, bueno, es que nada ha sido claro con esta directiva. Así es. A ver, hoy Cristian Bragarnik ya declara, y antes se nos escondía cuando llegábamos a entrevistarlo, correcto. Veían la grabadora en la cara y se escondía, se metía por la parte de atrás. Es más, del palco salía por otro lado, porque ahí lo esperábamos en la puerta. Bajaba para decirle, por el oye, pasillo hasta los vestidores. Exactamente, entonces ahora a ver, de que se ponga a declarar, yo siento que ahí más bien le quedaron a deber una lana y está presionando, declarando cosas para amagando. Bueno, pues así está la situación para todos aquellos como mi querido Enrique Ramírez, a quien le guardo un afecto muy particular y me dice, Ed, hay que darles tiempo, dales chance, dice Pedro Gómez, hay que darles chance, sí, tómense todas las oportunidades que quieran, nada más hagan las cosas correctamente y con transparencia, que se los vamos a agradecer. Esta plaza ha sido manoseada, vituperada, vilipendiada, mancillada, humillada y siguen todavía con la misma inercia. Ya basta, dejen en paz a Querétaro. Una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos.
Un conflicto de carácter diplomático es el que se avecina en el llamado Deporte Blanco en ocasión de la disputa por la versión 2025 de la afamada Copa Davis, el tradicional torneo que entrega la legendaria ensaladera de plata a los vencedores. Para el representativo canadiense, los días de espera se han vuelto muy largos, pues luego de su tropiezo ante el equipo de Hungría, con un marcador de 3-2, el siguiente adversario representa un auténtico dolor de cabeza. Israel y Canadá deberán enfrentarse los días comprendidos entre el 11 y 13 de septiembre en Halifax, Canadá, por lo que las protestas no se han hecho esperar, exigiendo a los canadienses no aceptar jugar contra los israelitas por las condiciones del conflicto en la Franja de Gaza. En este contexto, las autoridades del tenis en Canadá han respondido que su propósito es garantizar una serie de Copa Davis sin contratiempos y de manera fluida para que los contendientes no sufran ninguna clase de percance. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, les reiteramos la invitación para que participen de la pregunta encuesta de esta noche. El atacante JJ Macías acaba de ser presentado como nueva incorporación con los Pumas de Universidad y la pregunta es, ¿rendirá JJ Macías con los Pumas lo que no ha podido concretar ni materializar con ninguno de los otros equipos en los que ha militado, ya sea el Santos, ya sea el Guadalajara, ya sea en la MLS y ahora que está de regreso en el balompié mexicano? El 28% dicen que sí, el 72% dicen que no. Bueno, pues continúen participándonos de su opinión para poder compartir con ustedes el resultado final de la pregunta encuesta de esta noche. Y vamos con el reporte de orden estadístico de cómo marcha el balompié mexicano. Puebla cae en casa ante San Luis y Pedro Gómez le dieron las gracias a Pablo Guede. Te tengo que decir quién es el representante de Pablo Guede. Híjole, déjame adivinar. Adivínalo, por favor. No, en serio, ya, de verdad. ¿Quién es Híjole. ¿Quién es el representante? Técnico argentino que ya estuvo dirigiendo en Argentina y también en Chile. No me digas. Te doy otro dato. Y ya lo están mencionando los medios de comunicación en la capital santiaguina para relevar a Jorge Almirón en la dirección técnica de Colo-Colo. Ni aún así adivinas quién es su representante. Creo que puede ser Cristian Bragarnik. Podría ser Cristian Bragarnik, ¿verdad? Es muy fácil. Les quito este peón y les pongo otro. Si este no les gusta, le traigo otro mejor peinado. Necaxa cae en casa ante los Esmeraldas de León, 1-0. Guadalajara también pierde como anfitrión 2-1 con los Bravos de Ciudad Juárez. Pachuca pierde como local ante Tijuana 2-0. Tigres cae también en el Volcán ante el conjunto de Cuapa 3-1. El resto de los marcadores de esta quinta jornada del torneo regular: Cruz Azul supera a Santos 3-2, Toluca y Pumas empatan 1 gol en el Nemesio 10, Querétaro iguala de manera absolutamente fortuita con los rojinegros del Atlas a 3 goles y Monterrey supera a Mazatlán 3-2. Con esos resultados, ¿cómo marchan las posiciones? Pachuca y Monterrey están en la cima con 12 unidades, Cruz Azul y América tienen 11 puntos respectivamente, Toluca tiene 10, Tigres 9, Tijuana 8 y Santos y San Luis completan la lista de los primeros 9 con 6 unidades cada uno de ellos. León también llegó a 6 puntos, Necaxa, Mazatlán, Pumas, Juárez y Atlas todos están con 5 puntos, Guadalajara con 3 unidades, Puebla con 3 puntos y sí, el Querétaro, yo no sé si decirle de Cristian Bragarnik o de Mark Spiegel o de Benjamín Mora, póngale ustedes de quien sea, es el último lugar en la plaza 18 de la clasificación general. Y con ellos nos vamos a la tabla de los romperredes. Ángel Sepúlveda, que alineaba en el Querétaro, dijeron, no, este chamaco no sirve, vamos a mandarlo a Cruz Azul, es el líder de los romperredes, tiene 5 dianas, Germán Berterame de Monterrey, Geraldino de San Luis tienen 4 tantos, Núñez de Toluca y Ociel Herrera de Tigres completan la selecta lista de anotadores con 3 goles en su contabilidad particular. Y de ahí nos vamos a la tabla del dolor, que es casi un retrato permanente, ¿no, Pedro Gómez? Los mismos de siempre. Puebla en el último puesto, que ahora tiene que buscar entrenador. Dicen que va a llegar Hernán Cristante.
No, adivinen quién es el representante de Hernán Cristante, adivínenlo por favor. Adivinen. Bueno, vamos a abrir la otra pregunta encuesta. Esa va a ser la pregunta encuesta del próximo programa. El Santos de Torreón 0.8356, Mazatlán con solamente un punto de promedio, Atlas 0.411, el mismo promedio del Querétaro, otra vez en la parte baja de la porcentual, y los Bravos de Ciudad Juárez con 1.0959. Y con ello, pues nos vamos a los partidos que se avecinan y vamos a revisarlos aquí junto con todos ustedes. Aquí tenemos entonces Juárez contra Santos, Querétaro contra San Luis. Repiten Pedro Gómez como locales, capitalizarán esta circunstancia. San Luis no viene jugando mal, de hecho acaba de ganar en condición de visitante. Yo creo que gana San Luis, ¿Sí? Para seguir sumando otro tropiezo al equipo local. Otro clavito más al ataúd del Querétaro. Bueno, tristemente, ojalá esté completamente equivocado Pedro Gómez. Los Xolos de Tijuana reciben a las Chivas del Guadalajara, que están urgidos de un resultado positivo. León y Pachuca allá en el Vetusto Nou Camp de la ciudad cuerera. Monterrey le hace los honores a Necaxa allá en la Sultana del Norte. Y la jornada se completa con los siguientes partidos. Mazatlán allá en el Pacífico recibe a Tigres de Universitario, que acaban de ser eliminados en la Leagues Cup. Cruz Azul ante Toluca, también los Diablos Rojos eliminados de la Leagues Cup, una verdadera vergüenza. Pumas allá en Ciudad Universitaria recibe al equipo de la Franja con técnico interino o con uno que les mande Cristian Bragarnik, todo depende. Y el Atlas, con un técnico que les puso Cristian Bragarnik, recibe al conjunto de Cuapa para completar la jornada número 6 del torneo regular. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Se aproxima el inicio de la versión 2025 de la Vuelta a España, una de las 3 grandes pruebas del ciclismo internacional para profesionales y que en esta ocasión contará con varias características particulares. Entre estas, destaca el hecho de que los competidores tocarán geografía de 4 países diferentes y no solamente territorio español. De hecho, la justa tendrá su primera etapa en el norte de Italia, específicamente en Turín. 90 años de tradición ciclística desde la primera edición hasta llegar en el 2025 a la edición número 80, con lo cual se consolida junto al Tour de Francia y el Giro de Italia en la cúspide del ciclismo de ruta por excelencia. Del 23 de agosto al 14 de septiembre se disputará la Vuelta a España, que cuenta con el danés Jonas Vingegaard como el gran favorito para imponerse alineando con la formación Visma Jumbo. Bueno, pues estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Vamos con la conclusión de la pregunta encuesta de esta noche para compartirlo con todos ustedes. ¿Rendirá JJ Macías, nuevo atacante del conjunto de los Pumas de Universidad? El 30% dicen que sí, el 70% dicen que no. Particularmente hago simple y sencillamente votos porque ya no se lesione, que le permita su estado físico atlético por lo menos completar este torneo, que ya está avanzado, vamos a la séptima jornada, que le permita por lo menos cumplir con eso y que pueda exhibir algunas de las cualidades de las cuales ya se ha referido ampliamente Pedro Gómez. Bueno, pues ahí está el resultado de nuestra pregunta encuesta de esta noche. Vamos a corresponder a algunos de sus comentarios y de sus saludos. Laurelena Martínez se comunicó con nosotros, muchas gracias. El ingeniero Ricardo Rivas dice que sí se acuerda de tus notas en el AM, Pedro Gómez, que ahí llegaste a hacer tus pininos en Querétaro, ¿no? Sí, es correcto. Sí, cuando yo llegué aquí a Querétaro, esta bendita tierra de Dios, inicié mi carrera aquí como cronista deportivo. Ya después ya el periodismo me fue llevando a otros temas, pero como cronista deportivo, claro que sí. Un saludo. Bueno, nos comunicó con nosotros también el chino Alejandro Murillo, mi querido chino, un saludo y ojalá nos veamos pronto allá por el TEC de Monterrey, Campus Querétaro. El profesor Armando Elías Aguirre dice que coincide con Pedro Gómez, que sí va a rendir JJ Macías en las Pumas. Ya ves, entonces ya somos
31% contra 69%. Bueno, claro, ahí van avanzando. Sí. Saludos, van avanzando. profe, saludos, un abrazo. Bueno, Eddie de la Rosa se comunica con nosotros desde Monterrey, mi estimado Eddie. Nos vemos pronto en Querétaro, en el Ecocentro, la siguiente cita de NASCAR México Series. Jorge Espronceda también se comunicó con nosotros, muchas gracias. Rodolfo Arreola también se comunicó, muchas gracias. Nuestro amigo Steven Cortés y del CRB allá desde Tulancingo, Hidalgo, nuestro buen amigo Luis Islas. Bueno, pues muchas gracias por comunicarse con nosotros. No podemos retirarnos sin hacer dos comentarios. Uno, Pedro Gómez, te preguntaría tu impresión de la actuación en general, en términos amplios, de la delegación deportiva de nuestro país en los Juegos Panamericanos Juveniles que se desarrollan ahora mismo en Asunción, Paraguay. Yo creo que es una participación bastante decorosa. Siento que esta camada de atletas va pintando bien no solamente para Juegos Panamericanos, sino también para clasificaciones olímpicas. Sí, pensando en el horizonte de Los Ángeles 2028. Claro, y aparte, digo, amigos del bla, bla, bla deportivo, el tema de los Juegos Panamericanos es un ciclo de preparación. Correcto. Incluso para los Juegos Olímpicos. Sí, o sea, son competencias que son obligadas dentro del calendario de preparación. Y en tu desarrollo como competidor. Es correcto. Entonces, este termómetro que recién la delegación de México está pues capitalizando. Cuarto lugar en el medallero, sí, en el cuadro general de preseas. Claro. Muy importante. Y están sacando la cara también disciplinas que históricamente han rendido muchísimo para el deporte mexicano. Pues, tenemos a clavados, tenemos a taekwondo. Con participación de algunos queretanos allí en el cuadro de medallas. Claro. Es un buen tema para el deporte mexicano y para el deporte queretano, por supuesto. Siento que esta base que están tomando en este momento de estos Juegos Panamericanos va a rendir todavía en mucho más cosas para la delegación de México ya en futuras competencias. Bueno, ya estaremos platicando de ello y vamos a regresar también con los temas del deporte federado, porque ya hemos expuesto aquí los problemas con el atletismo, los problemas con el baloncesto, los problemas con el taekwondo, y ahora también, bueno, por supuesto con el esgrima, y ahora también los tiradores con arco. Comienzan, Pedro Gómez, a quejarse de irregularidades. Híjole, yo siento que... ¿Te acuerdas aquella vez que platicamos? Sí, que tú fuiste muy puntual con una exigencia, que primero limpien a las federaciones y luego que las reciban otra vez en el seno del CINADE. Yo creo que haberlas dejado fuera del Sistema Nacional del Deporte a las federaciones y a la CODEME, pues. Está abriendo una caja de Pandora que muy difícilmente la van a poder cerrar sana y salva, debido a toda la serie de irregularidades históricas que ha habido en los deportes organizados de nuestro país. Van a empezar a salir seguramente todavía más cosas de otras federaciones deportivas con irregularidades y que todas ellas se han pasado por el arco del triunfo. La normativa y la Ley General del Deporte de México. Eso es lo triste. Bueno, y la preocupación porque dentro de esas federaciones hay dos disciplinas que ya mencionó Pedro Gómez, taekwondo y clavados, que dijo bien, históricamente siempre han conseguido preseas para nuestro país. Si no corrigen, si no rectifican con antelación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, después no nos quejemos de los magros resultados que se consigan en la cita californiana. Pues con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Pedro Gómez, gracias, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Gracias a ti, mi querido Ed Martínez, gracias amigos del Bla 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 Deportivo. Aquí seguiremos dando santo y seña del acontecer del deporte mexicano. Y comprometidos a presentar los documentos de cómo se dio la adquisición o la operación de compra-venta del Deportivo Querétaro. Por supuesto, y como tú bien lo comentas, hay que seguir la ruta del dinero. Hay que seguir la ruta del dinero. Gracias a Pedro Gómez, pero sobre todo gracias a ustedes por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.